Venga, muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a este que yo creo que es el tercer seminario de mediodía que estamos haciendo a través de la AEDC, de nuestra asociación. Bienvenidos a los asociados y también a no asociados, porque este seminario es abierto a cualquiera que esté interesado. Eh, bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por las principales novedades del reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales, el RECAV, que sustituye al reglamento 330. Ahora hablamos del reglamento 720. Entró en vigor, como sabéis, el 1 de junio. Este 30 de junio se publicó también en el diario oficial las directrices que lo acompañan. Hay un periodo transitorio de un año para acuerdos que ya estuvieran en vigor desde el 31 de mayo y sin perjuicio de las ponencias o presentaciones de mis dos colegas que ahora voy a presentar. A modo de introducción, simplemente decir que este reglamento y sus directrices es el producto de un proceso de evaluación, de revisión, que se inicia ya en 2018 con la revisión, digamos, del funcionamiento del reglamento que ha dejado de estar en vigor, del 330 y de sus directrices, seguido de una consulta pública primero general en 2000 para trazar, digamos, el roadmap de la revisión y establecer las opciones de política de revisión del reglamento. Una posterior consulta pública en 2021 sobre las propuestas de reglamento y directrices que sacó la Comisión y posteriormente una consulta más específica en febrero de este año sobre el tratamiento, las orientaciones para el tratamiento de la evaluación de los intercambios de información en el contexto de la distribución dual. La AEDC ha participado en todas las fases de la consulta pública de este reglamento y nosotros tres hemos siempre formado parte de los grupos de trabajo que hemos preparado las aportaciones por parte de la EDC. Estoy muy bien acompañado con Patricia Liñán, socia de competencia de EFIJA, y con Pablo Solano, Legal Counsel de Amadeus, especialmente para asuntos de competencia y de regulatorio. Patricia nos va a presentar, digamos, los aspectos más generales de las novedades del reglamento y Pablo Solano se va a centrar más en todas las cuestiones en las que el reglamento presenta novedades de tratamiento específico de determinadas restricciones en el ámbito de la economía de las plataformas en línea. Eh, Sin más, los que estáis más familiarizados con este formato, y por cuestión de orden decir que esto lo cerramos a las 4 en punto, y teniendo en cuenta todos los que somos, muchísimas gracias por la asistencia, pues las preguntas y comentarios os ruego que las hagáis a través del QA, las preguntas y respuestas, la utilidad o aplicación de preguntas y respuestas, y yo las iré leyendo, digamos, una vez que Patricia y Pablo hayan hecho sus presentaciones y generaremos un debate, ¿no? En la medida de lo posible. Sin más, pues doy paso a Patricia y aquí tienes la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Yo sí la veo. Venga, pues adelante, Patricia. Perfecto.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues antes de nada, gracias a la asociación por darme la oportunidad de hablar del reglamento de verticales y las directrices, y a Ainhoa por hacer de moderadora en este tema. Como ya hacemos equipo los tres, pues la verdad es que es un placer estar aquí. Vais a ver muchas diapositivas, pero no os asustéis porque me voy a limitar a los 10 minutos que me han asignado, y entonces en incumplimiento de todas las recomendaciones sobre presentaciones hay más texto en la presentación de lo que yo voy a hablar a día de hoy. Este es un resumen de lo que son las novedades que introduce el reglamento de verticales. También hay una mención a las directrices, pero esencialmente el reglamento nuevo, el nuevo reglamento mantiene la estructura del reglamento anterior en el sentido de otorgar un puerto seguro para aquellos acuerdos verticales que cumplan con el umbral de cuota de mercado y no contengan restricciones especialmente graves o restricciones excluidas que supongan la nulidad de todo el acuerdo. En cuanto a la exención, es decir, se aplica, como digo, a acuerdos verticales. No ha habido novedad en cuanto a la definición de acuerdo vertical, pero sí hay dos cosas que merecen la pena comentar. Por un lado, la aclaración de la inclusión de los servicios de intermediación en línea, los acuerdos entre empresas que prestan servicios de intermediación en línea y sus clientes como acuerdos verticales, pero de esto va a hablar Pablo, así que lo dejo a un lado. Y por otro lado, el tema de la distribución dual que mencionaba Ainhoa, que ya había sido objeto de un último paper de la Comisión Europea en la fase de consulta. Sobre esto sí que me voy a tener un poquito más, así que también lo aparco por ahora y en un segundo volvemos sobre el tema. En cuanto al umbral de cuota de mercado, como os decía, sigue siendo el 30% de cuota de mercado. Hay solo una pequeña modificación en el reglamento en cuanto al supuesto de superación de la cuota de mercado. ¿Qué pasa cuando se supera una cuota de mercado? Lo que dice ahora el reglamento es que la exención se mantiene 2 años independientemente de por cuánto se supere la cuota. Antes había un régimen distinto para la superación entre el 30 y el 35, que eran 2 años, y por encima del 35 solo se mantenía la exención por 1 año. Ahora, en todo caso, se mantiene durante 2 años. Luego ya donde está, yo creo, el núcleo de la reforma es en las restricciones especialmente graves. Respecto del mantenimiento de precio de reventa, que ahora se llama imposición del precio de reventa, no hay cambios en cuanto al reglamento, pero luego voy a hablar de algunas cuestiones que se comentan en las directrices y que son interesantes, que luego podemos debatir. Y Lomollar está en las restricciones territoriales o de clientela. Aquí hay unas novedades relevantes en cuanto a la introducción de 3 modelos de distribución, los clásicos que ya conocíamos de distribución exclusiva y selectiva, y ahora un nuevo modelo que es el de la distribución libre. Hay novedades en el reglamento respecto de la distribución exclusiva. Hay una novedad que se permite combinar modelos de distribución en mercados adyacentes, y luego hay un tratamiento específico de las restricciones online, a las ventas online. Sobre las restricciones a las ventas online, sí, nada, no te preocupes. Las restricciones a las ventas online son materia de Pablo, así que las voy a dejar aparte, pero sobre estas 3 otras novedades sí que voy a hablar un poquito a continuación. En cuanto a las restricciones excluidas, la única novedad significativa a mis efectos es la obligación de no competencia contractual, que ahora queda exenta hasta los 5 años, incluso en el caso en el que se prevea la renovación tácita. Y hay una novedad que es la inclusión o el tratamiento como restricción excluida de las cláusulas de nación más favorecida, pero de nuevo esto es una cuestión que le corresponde a Pablo abordar, así que yo sobre restricciones excluidas no voy a hablar, porque bueno, la novedad, como veis, es más... se reduce a la posibilidad de pactar contratos o cláusulas de no competencia con renovación tácita. El reglamento prevé la retirada de la exención en casos individuales y hay una mención específica al supuesto de las cláusulas de nación más favorecida específicas, y hasta aquí las novedades del reglamento. Luego, las directrices sí que introducen alguna cuestión nueva. Yo me voy a centrar en una de las 2 cuestiones que os pongo ahí en el cuadro, que es el tratamiento de la agencia genuina. Entonces, ya entrando en materia,
y hablando de la distribución dual, como sabéis, se refiere a esa situación o a ese fenómeno en el que el fabricante de un producto o el proveedor de un servicio es a la vez distribuidor de ese mismo producto y por lo tanto compite con sus distribuidores independientes, y lo que hace el RECAB es incluir la distribución dual dentro del ámbito de la exención. Con una excepción, las plataformas híbridas, y esto de nuevo se lo paso luego a Pablo, pero cuando estamos hablando en el resto de los casos, la distribución dual está cubierta por el RECAB, y también lo están los intercambios de información que se producen en el ámbito de esa distribución dual. Y la cuestión no es baladí porque como ahora tenemos en la distribución dual, tenemos competidores a nivel de la distribución, esos intercambios de información son intercambios de información entre competidores. No obstante, en aplicación de la doctrina de restricciones accesorias, doctrina clásica del derecho de la competencia, lo que hace el RECAB es considerar que los intercambios de información que están directamente relacionados con la aplicación del acuerdo y que son necesarios para que el acuerdo funcione, es decir, para la mejora de la producción o la distribución de los bienes o servicios contractuales, también se benefician de la exención aplicable al acuerdo de distribución dual. Claro, esto... Sí, ya podemos pasar. Gracias, Ainhoa. Esto obliga a realizar un test de necesidad de los intercambios de información en el marco de los acuerdos de distribución dual. Las directrices ayudan a ese test estableciendo una lista no exhaustiva de información que estaría permitida intercambiar en esos acuerdos de distribución, y una lista no exhaustiva de información que no estaría permitida intercambiar en el marco de esa distribución dual. La lista no exhaustiva de información cuyo intercambio está permitido es bastante amplia, pero yo quería comentar aquí muy brevemente 3 de los intercambios que están permitidos, que, bueno, pues que son probablemente los que son más delicados, ¿no?, desde el punto de vista del derecho a la competencia. Se permitiría intercambiar información logística y dentro de esta información logística se incluiría la relativa a los volúmenes de ventas y las devoluciones. También se permite intercambiar información sobre compras de bienes o servicios, incluida información sobre preferencias de clientes, siempre que esa información no se utilice por el proveedor para restringir el territorio o a los clientes a los que se pueden vender los bienes o servicios contractuales. Y luego también se puede intercambiar información sobre los precios de reventa, incluidos los precios de reventa efectivamente aplicados por el comprador. Siempre, de nuevo, que no se utilicen para aplicar políticas de imposición de precios de reventa. Por el contrario, es información que no se puede, en principio, que no está cubierta por el reglamento de exención por categorías como accesoria a un acuerdo de distribución dual, la información sobre precios futuros a los que el proveedor o el comprador tiene la intención de vender los bienes o servicios, la información sobre usuarios identificados concretos, sobre clientes finales concretos, salvo en algunos casos muy puntuales que están establecidos en la propia directrices, y finalmente sobre productos de marca blanca o marca del distribuidor con el fabricante de productos competidores. Dicen las directrices que fuera de estos supuestos, es decir, otros intercambios de información que no entren dentro de esta lista de intercambios de información cubiertos, no hay en principio presunción de ilegalidad, con lo cual nos tendríamos que ir a una autoevaluación. Sería una autoevaluación de unos acuerdos entre competidores, con lo cual, bueno, pues nos vamos a las directrices horizontales sobre, y a la parte sobre a la valoración de los intercambios de información entre competidores. Con lo cual, pues como sabéis, no se trata de una autoevaluación fácil en el sentido de que es complicado, ¿no?, encontrarle fuera de estos casos justificación al intercambio de información. Y finalmente, las propias directrices respecto de la distribución dual contemplan la posibilidad de que supuestos no cubiertos o que para supuestos no cubiertos se establezcan medidas de precaución, clean teams o agregación de datos para que se pueda producir ese intercambio de información sin infringir el artículo 101. Como os decía, ya pasando a otro tema, dejamos la distribución dual y pasamos ahora a la imposición de precios de reventa.
El artículo 4 del RECAP no modifica lo que decía el reglamento anterior, es decir, que se considera restricción especialmente grave la imposición de precios fijos o mínimos. Y por lo tanto se siguen permitiendo los precios máximos y los precios recomendados, pero en las directrices hay algunas cuestiones que merece la pena comentar. Creo que alguien veía ahí por el chat rápidamente que alguien hablaba de los MAP, que es la abreviatura en inglés para los precios mínimos anunciados. Lo que dicen las directrices finalmente es que las políticas de precios mínimos anunciados por las que un proveedor le impide a sus compradores publicitar por debajo de un nivel de precios son equivalentes a una imposición de precios de reventa y, por tanto, están prohibidos. Digo ahora porque en la propuesta de las directrices no parecía que la Comisión fuese a seguir ese camino, iba a permitir en determinados casos los PMAs o los MAPs y finalmente no lo ha hecho. También hay una cuestión interesante en cuanto a los contratos de agencia no genuina, que es que en esos casos el contrato desde el punto de vista mercantil sigue siendo de agencia y por lo tanto el que fija el precio al cliente final es necesariamente el principal. Pero lo que se dice en las directrices es que en esos casos el agente tiene que tener la libertad de poder compensar al cliente a cargo de su propia comisión. Ofreciendo pues una promoción o un descuento sobre el precio, de manera que el precio efectivo pueda ser más bajo que el PVP que le ofrece el principal. También se tratan los contratos de cumplimiento, me lo voy a saltar porque si no, no vamos a llegar. Y luego, quizá lo más interesante para luego comentar en el debate es que hay un reconocimiento de las posibles eficiencias de la imposición de precios de reventa en casos determinados. Esto ya aparecía en las directrices de 2010. Bueno, ya había referencia a las promociones de corto plazo, había referencia a los casos de parasitismo, pero ahora se incluye algún caso adicional, como por ejemplo la posibilidad de imponer precios fijos o precios mínimos para prevenir, por ejemplo, las ofertas gancho. Ya pasamos. Bueno, y aquí, como os decía, está lo mollar de la reforma, que es todo lo relativo a las restricciones territoriales o de clientela, el tratamiento como restricciones especialmente graves de estas restricciones territoriales o de clientela, y lo primero que hace el reglamento es hablar de 3 modelos de distribución: exclusiva, selectiva y libre. Libre es un cajón desastre donde va todo lo que no es distribución exclusiva y selectiva. En la distribución exclusiva se sigue permitiendo prohibir la venta activas a clientes o a territorios reservados al proveedor o asignados por el proveedor a otros distribuidores exclusivos. En distribución selectiva se sigue permitiendo restringir las ventas activas o pasivas a distribuidores no autorizados, y en los 3 modelos de distribución, tanto en la exclusiva, en selectiva como en todo lo demás, es posible restringir el lugar de establecimiento desde el que vende el comprador, restringir a los compradores mayoristas vender a cliente final y la posibilidad de restringir las ventas de componentes para la fabricación de componentes de productos competidores. Las novedades del reglamento, ahora ya sí pasamos a la siguiente, ay no, así no importa. Las novedades del reglamento se concentran en la distribución exclusiva y son esencialmente 3. En primer lugar, la distribución exclusiva, como sabéis, permitía nombrar y luego proteger a un distribuidor por territorio, y ahora en el nuevo reglamento se pueden nombrar hasta 5 distribuidores por territorio o por grupos de clientes. También se establece como novedad la posibilidad de la restricción indirecta de las ventas activas, es decir, se le puede prohibir no solo al comprador directo, sino también a los clientes del comprador que vendan activamente en territorios o a grupos de clientes que están reservados a otros distribuidores exclusivos. Y finalmente, el reglamento contiene una definición más exhaustiva tanto de las ventas activas como de las ventas pasivas. Ahí yo destacaría la inclusión de ejemplos sobre qué son ventas activas en el mundo online, pero también es negociado de Pablo. Y en cuanto a las ventas pasivas, hay algunas aclaraciones con ejemplos de qué son ventas pasivas que yo creo que son interesantes desde el punto de vista práctico, como es que la participación en procedimientos de contratación pública o que respondan a invitaciones privadas de licitación se consideran ventas pasivas. Y
finalmente, la última novedad respecto de las restricciones territoriales o de clientela es que se aclara que se permite la combinación de modelos de distribución, no en el mismo territorio, pero sí en territorios adyacentes. Y me explico. Si yo tengo un sistema de distribución exclusiva en un territorio, en España, por ejemplo, ahora el reglamento me permite prohibir a mis distribuidores exclusivos en España que vendan a distribuidores no autorizados en aquellos mercados en los que yo opero un sistema de distribución selectiva. Al contrario, si lo que yo opero en España es un sistema de distribución selectiva, a mis distribuidores autorizados les puedo prohibir que vendan activamente en territorios o a grupos de clientes en los que yo opero un sistema de distribución exclusiva. Y desde un sistema de distribución libre, que como hemos dicho es ese cajón desastre donde cabe todo lo demás, puedo prohibir a mis distribuidores que vendan a distribuidores autorizados en mercados en los que opera un sistema de distribución selectiva y en territorio a clientes que tengo reservados mediante un sistema de distribución exclusiva. Esto no significa que en un mismo territorio vaya a poder combinar la distribución exclusiva y la distribución selectiva, que fue uno de los grandes caballos de batalla en la fase de comentarios a la propuesta de la Comisión Europea. Y finalmente, Patricia. Sí, me queda un minuto. Bueno, y finalmente la Agencia Genuina, las directrices, esto no es un tema del reglamento, como sabéis, sino que esto está tratado en las directrices. Las directrices mantienen la excepción de la Agencia Genuina, a excepción de las plataformas en línea, es decir, la agencia cuando es genuina escapa en parte del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero se observa, o al menos yo observo, y lo dejo para el debate, un endurecimiento de las condiciones en las que se puede considerar que un acuerdo es una agencia genuina. Desde luego el endurecimiento es claro en el caso de acuerdos híbridos en los que el distribuidor también es agente para productos similares, pero también incluso en los casos de agencia en supuestos no híbridos, yo creo que lo que esencialmente dicen las directrices es que tiene que ser casos muy claros en los que la gente no asume ningún tipo de riesgo financiero o comercial, los que pueden beneficiarse de esta excepción de la agencia genuina. Y yo creo que me quedo aquí y como os decía, ahí tenéis mucho más texto sobre lo que supone la directriz respecto de la agencia genuina. Perdonad, que no se me dio. Muchas gracias, Patricia. Pues nada, Pablo, todo es tuyo. ¿Lo veis, verdad? Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a la asociación y siempre es un placer compartir panel con Ainhoa y con Patricia, que efectivamente ya somos un equipo. Yo os comento rápidamente, intentaré no extenderme mucho, centrarme en los puntos importantes porque esto da para un monográfico, los aspectos novedosos de las directrices y del reglamento en materia de regulación de una nueva figura que se está poniendo de moda desde hace un tiempo en el mundo de la competencia y que adquiere un concepto autónomo en el marco de las directrices y del reglamento, que son los proveedores de servicios de intermediación online, ¿vale? Lo he llamado SIEL por las siglas para abreviar. El concepto lo tenéis tanto en los expositivos del reglamento como en las directrices. Bueno, os he dejado también en la presentación las disposiciones, párrafos relevantes por si queréis verlos. Y parte de un concepto que no es autónomo, sino que parte, por un lado, obviamente, de la Directiva de Servicios de la Información, son servicios siempre prestados por Internet, y también del famoso reglamento de 2019 del P2C, ¿no? de plataforma de fairness, de términos justos, razonables en el comercio entre plataformas y consumidores, pero cambia una cosa respecto de este reglamento de transparencia, que es que no solo se refiere a consumidores, sino que también incluye empresas. Es decir, en las relaciones tanto con empresas como con consumidores, el concepto de proveedores de servicios de intermediación online a efectos de restricciones verticales se aplica. Se define de manera muy amplia y abarca también otra distinción que hay en el mundo de las plataformas, que es el de las transaccionales y no transaccionales. Para entendernos, transaccionales
marketplace, mercado de oferta y demanda, en el que se puede celebrar la operación comercial dentro de la propia plataforma, y no transaccionales, publicidad online, comparadores de precios, etcétera, que redirigen al comprador a otra plataforma, a otra página para finalizar la transacción comercial. Las dos están comprendidas, pero veremos que de una manera, en mi opinión, algo controvertida, y fue criticado en cierto sentido en nuestra aportación a la consulta de la comisión, tienen un tratamiento distinto. No tan distinto en la última versión, pero algo distinto, por lo que ahora os comentaré. El régimen que se establece en general, ahora no estamos distinguiendo entre transaccionales y no transaccionales, para estos proveedores de SIEL, es muy curioso, porque es, en cierto sentido, yo digo que es un poco esquizofrénico, ¿no? Que es un poco doble sombrero, si lo preferís de una manera más suave. Porque, por un lado, se dice que los SIEL van a ser proveedores de un servicio, como obviamente son, ¿no? Le prestan un servicio a los usuarios profesionales de su plataforma, porque otro aspecto que no he comentado y que sí que creo que tengo que comentar, cuando hablamos de SIEL, de acuerdo con la definición del reglamento de transparencia, estamos hablando de plataformas multilaterales, el gran mantra del mundo digital, ¿vale? Plataformas multilaterales son tan sencillos como aquellas plataformas que ponen en contacto a usuarios profesionales, usuarios que venden, con usuarios que compran, usuarios compradores, o que demandan, si queréis, que ofrecen y que demandan. No tiene por qué ser una compra, porque no tiene por qué realizarse la transacción en la propia plataforma, como he dicho. Y que tienen demanda distinta, y entre ellos hay una cosa que uno tiene y que interesa al otro, y este intercambio de la cosa que uno tiene y que interesa al otro se llama efecto indirecto de red, que veréis que es muy importante también. Entonces, este proveedor de servicios de intermediación online, esta plataforma multilateral, no solo es un prestador de servicios, por ejemplo, para sus usuarios profesionales, sino que además es un intermediario a efectos de las restricciones que puede imponer a la venta de bienes y servicios en su propia plataforma, lo cual es muy curioso, porque cuando veamos el tratamiento de los mercados lo voy a llamar marketplaces, por su término en inglés, que son los que te permiten realizar la operación, para que nos entendamos, una plataforma tipo Amazon. En estos casos, las restricciones especialmente graves que se establecen no siguen una lógica de restricción de las ventas activas o pasivas. Muy curioso, cuando aquí, a efectos el rol que van a tener en la cadena de distribución, sí que se está diciendo que son un intermediario. O sea, son las dos cosas, son el vendedor de un servicio y un intermediario, según interese, ¿vale? Es curioso, pero también tiene lógica, si lo piensas. Yo al principio me quedé un rato pensando, digo, no tiene sentido, pero si lo piensas tiene lógica, porque la conceptualización que hace la comisión es que el servicio, el SIEL, lo tenéis que pensar como un insumo. O sea, el servicio que yo te estoy prestando de plataforma es un insumo para la venta de esos bienes y servicios en la plataforma. Por lo tanto, el vendedor de ese SIEL no deja de ser un operador en la cadena de distribución. Y así enlaza, hace coherente de una manera un poco, a través de una especie de subterfugio, si me permitís la expresión, compatibiliza el doble tratamiento y al final la lógica de impedirle que, por ejemplo, fije el precio de venta en su plataforma, que al final esa es la lógica de todo esto, pero abre la mano en lo que respecta a la prohibición del proveedor, del usuario profesional que vende a través, o del proveedor del servicio que luego el distribuidor vende a través del marketplace, para restringir la utilización de marketplaces. Para compatibilizar estas cosas que parecen difíciles de compatibilizar, se recurre a esta construcción algo artificiosa, ¿no? Vale, las demás cosas las tenéis ahí, me las voy a saltar porque voy a ir a los puntos importantes. Vamos ahora a entrar en la distinción entre lo que se consideran restricciones especialmente graves, restricciones por objeto en la jerga de verticales, y restricciones que no son especialmente graves y que, por lo tanto, si se cumplen los requisitos de cuota, pueden quedar amparados por el reglamento, ¿vale? Y aquí, curiosamente, a efectos de las restricciones especialmente graves, la comisión establece un estándar nuevo. Si recordáis el famoso asunto de Coty, en el que se discutió si la prohibición de un proveedor a sus distribuidores de utilizar marketplaces
era bueno, primero, si estaba dentro del ámbito de aplicación por ser una restricción accesoria o no, que eso está bastante claro, no me plantea tanto problema, pero también dejó un poco abierta la posibilidad de si era una restricción especialmente grave o no, por si restringía o no las ventas activas o pasivas. Y la Comisión Europea, en este caso, corta el nudo gordiano diciendo, no te preocupes, voy a establecer un nuevo tipo de restricción especialmente grave que ya no tiene que ver con la prohibición o no de las ventas activas o pasivas, sino que tiene que ver con un nuevo estándar, que se llama el objeto de impedir el uso efectivo de Internet. Esa frase tan rimbombante es el nuevo estándar autónomo que permite a la Comisión mucha más flexibilidad para decir, para establecer un tratamiento diferente, en mi opinión, controvertido, también discutible desde el punto de vista económico, entre las plataformas transaccionales respecto a las cuales es mucho más laxa, se pueden restringir mucho más fácilmente, y las no transaccionales, publicidad en línea, etcétera, que no pueden restringirse en casi ningún caso. Aún en este sentido, abre un poco más la mano la Comisión respecto del borrador que vimos nosotros y que criticamos, pero sigue siendo un tratamiento distinto solo en lo que respecta al objeto, porque en lo que respecta al análisis por efectos, vamos a ver que es equivalente. Curioso, cuando es por objeto es distinto, pero cuando es por efectos es igual. La prohibición de un canal completo de publicidad es uno de estos dos supuestos de impedimento del uso efectivo de Internet. Veis que hablamos de publicidad. Cuando hablamos de publicidad nos referimos a no transaccionales. Luego ya estamos estableciendo un tratamiento diferenciado para las no transaccionales. Motores de búsqueda, comparadores de precios, utilizar los nombres para pujar, los nombres de marca para pujar en la publicidad basada en la búsqueda en Internet, etcétera. En esos casos, lo más normal es que tengamos un objeto de impedir el uso efectivo de Internet, salvo que te dice que no sea un canal importante en el caso concreto, pero con que restrinjan un comparador de precios ya puedes tener un impedimento del uso de Internet. Y luego se establecen un cajón desastre de otras restricciones. Otras restricciones que estas sí tienen que ver, en mi opinión, más con la restricción de las ventas activas o pasivas, que es las típicas de Guess, de Pierre Fabre, de, oye, no puedes obligar a que haya una persona facultada en el establecimiento y por lo tanto se tengan que vender los productos siempre en tienda online. No puedes desviar la compra a la página local del proveedor desde la página del distribuidor. No puedes someter el proveedor a autorización previa a las ventas por Internet del distribuidor, etcétera, las que en nuestra mente claramente nos parecen, en ausencia de cualquier texto, nos parecen especialmente graves. Y ahora, las que no son especialmente graves. ¿Cuáles son la primera que no es especialmente grave? La restricción por el proveedor del uso de marketplaces, de plataformas transaccionales. ¿Por qué es un tratamiento diferente? Bueno, la Comisión dice que, claro, que es que la función que tienen los comparadores de precios para pequeñas empresas que se dan a conocer al mercado es muy distinto que el que tienen los marketplaces. Oye, si yo al final bloqueo un marketplace, no es un impedimento del uso efectivo de Internet, porque puedo usar mi página web, puedo usar mi canal directo, puedo usar muchos otros medios. Justificado o no, no lo sabemos, pero la realidad es que esto viene del informe, el famoso informe de comercio electrónico de 2017, en el que la Comisión ya dijo, industria, sepan que vamos a hacer un tratamiento distinto por un motivo de política de aplicación de las normas de competencia entre transaccionales y no transaccionales. Luego hay otras restricciones que no son especialmente graves tampoco, como la necesidad de tener al menos un establecimiento, una cantidad absoluta mínima de ventas offline, etcétera. Y luego, curiosamente, hay una nueva regulación del precio dual, este famoso poner condiciones, cuando tú eres el proveedor, poner condiciones distintas al precio, que al final se traduzcan en el precio de reventa distinto en Internet, según la venta se destine a venderse por Internet o offline, de manera que al final trata de desincentivar las ventas online en las que el proveedor, por definición, va a tener menos control. Aquí la Comisión adopta un enfoque mucho más matizado y dice, oye, que puede estar perfectamente justificado un precio dual. Además, puede estar justificado en los dos sentidos. Puedes tener un precio peor para las ventas online o un precio peor para las ventas offline, siempre que me justifiques que hay una inversión por detrás, cuál es esa inversión, que has invertido en postventa, cuál es el periodo de amortización, lo que ya no sabemos. Y luego, y por supuesto puede ser especialmente grave cuando tiene el objeto de impedir el uso efectivo de Internet. La famosa frase que ya nos podemos ir aprendiendo porque la vamos a escuchar bastante. Y luego tenemos también los casos en los que las restricciones de publicidad en línea, que como os he dicho, a priori son especialmente graves, pueden no serlo en los casos en los que
la restricción se limite, por ejemplo, a, oye, determinados requisitos para utilizar estos canales. Por ejemplo, que salga el logo, que no se utilicen canales concretos en los que la imagen de marca no quede totalmente protegida, que no se utilice el nombre de la marca en el dominio principal de la página web, etcétera. Cosas que nos parecen bastante razonables. Restricciones específicas. Las restricciones específicas que os he puesto aquí redundan un poco en lo que ya os he comentado de las plataformas transaccionales frente a las no transaccionales. Aquí digamos, ahondo un poco más en la lógica de por qué tienen un tratamiento, intentando yo en un ejercicio de exégesis ver por qué tienen un tratamiento por objeto distinto, pero sin embargo, como veis abajo en la diapositiva, tienen un tratamiento por efectos común y muy razonable. Pues ya os imagináis, no hace falta ni que lo explique. Curiosamente, aunque tienen los dos una restricción especialmente grave autónoma, que es el objeto de restringir el uso efectivo, impedir, perdón, el uso efectivo de Internet, ¿vale? Tienen el mismo estándar. Sin embargo, cuando se trata del uso de mercados en línea, y aquí es donde viene para mí la inconsistencia con lo de que los SIEL sean un insumo para la cadena de distribución, y es que el uso de mercados en línea no se considera en una lógica de ventas, sino que es un mercado, es como si yo cierro un mercado y digo, oye, cierro este mercado. Cerrar un mercado no impide vender en territorios determinados, a personas determinadas, simplemente impide que se venda en ese contexto, pero se puede vender por otro contexto. Curioso, es verdad, pero curioso cuando en el otro lado se ha dicho que sí que forma parte de la cadena. Y por supuesto se recoge la doctrina COTI, como no puede ser de otra manera, y es que prohibir el uso de marketplace está fuera del ámbito de aplicación si es una restricción accesoria en la distribución selectiva. Es decir, si se protege, si es la única, si es necesario y proporcional para restringir, para proteger la imagen de marca. Sin embargo, cuando hablamos de comparadores, ya nos vamos a una lógica de ventas activas y pasivas. Y ahí lo que te dice la comisión es, oye, cuando tú prohíbes a alguien utilizar un comparador de precios, le estás impidiendo vender activa o pasivamente. Por lo tanto, como hay casos que, como ha dicho muy bien Patricia, ya se establecen claramente en las directrices, como hay casos en los que las ventas por Internet pueden ser ventas activas, tú puedes prohibir la utilización de canales de publicidad activos cuando tenemos distribución exclusiva, en los territorios exclusivos. Lógico, pero interesante que se establezca. Por ejemplo, oye, cuando estás utilizando un idioma concreto, no el inglés, dice, porque el inglés se supone que todos más o menos razonablemente lo conocemos. Cuando utilices un idioma concreto, cuando utilices una dirección de un país concreta, etcétera. Y, por supuesto, los requisitos de calidad, etcétera, muy matizados, muy concretos, que no prohíban el uso de un comparador concreto, que ya he dicho antes, eso podría estar amparado porque no es una restricción especialmente grande. Los efectos, el análisis por efectos es común y es el que os imagináis. ¿Qué posición tienen los proveedores? ¿Cuota de mercado? ¿Cuál es posición relativa siempre con sus competidores? De qué tipo y qué ámbito tienen estas prohibiciones, abarcan todo el canal, abarcan varios marketplaces, abarcan solo uno, qué importancia tienen los comparadores de precios en ese mercado concreto, para ese servicio concreto, qué efecto cumulativo hay. Todas las plataformas utilizan, todos los proveedores restringen el uso de plataformas, ¿no? Etcétera. Y las eficiencias, obviamente, protección de imagen de marca, calidad de servicio y prevención de la falsificación, como es lógico también. Y ya por último, lo que os quería comentar muy rápidamente es las obligaciones de paridad, la otra gran novedad autónoma, el otro nuevo concepto autónomo que no existía antes. Había una mención en el marco de la imposición del precio de reventa, pero podemos decir que no existían las antiguas directivas y desde luego, directrices, y desde luego no existían en el antiguo reglamento. Las obligaciones de paridad son las famosas obligaciones de cliente más favorecido, nación más favorecida, llamadla como queráis, las famosas restricciones que cuando afectan a plataformas, a SIEL, consisten en que la plataforma le dice a sus usuarios profesionales: no vas a vender tus bienes y servicios en otras plataformas rivales en mejores condiciones de las que las vendes en la mía. Todos conocen, no hace falta mucho más explicación. Aquí, curiosamente, también, a mi modo de ver, debatible desde el punto de vista económico, las directrices hacen muchísimo énfasis, bueno, las directrices y el reglamento hacen muchísimo énfasis y una diferencia muy clara de tratamiento entre las obligaciones de paridad que se establecen por los SIEL, por los proveedores de SIEL, y todas las demás. Es decir, las que establece un revendedor, un supermercado, que le dice a sus proveedores: no me vas a vender a mí los productos más caros de lo que se los vendes a otro supermercado. Eso
la comisión lo analiza de una manera a priori completamente distinta, pero que luego veremos que no es completamente distinta. Pero la manera en la que sistemática en la que lo presenta la comisión es muy ilustrativa de lo que tiene en mente, que es digamos, desincentivar el uso de estas obligaciones de paridad en el mundo de las plataformas digitales, que es un mundo en el que se ha tendido a utilizar quizá con bastante asiduidad. Y aquí establece una distinción todavía adicional más, también debatible, que es cuando tengamos a un proveedor de SIEL que opera en el plano minorista, es decir, que tiene clientes finales que ya no son usuarios profesionales, son usuarios finales, y le dice a sus usuarios profesionales, no le vas a vender a mis usuarios profesionales, finales, en peores términos de lo que le vendes a los usuarios finales a través de otras plataformas, eso se considera excluido del reglamento, lo que antiguamente llamamos las cláusulas grises, ¿no? No es una cláusula negra, no es una restricción especialmente grave, pero está excluida de la exención, ¿vale? Y luego el análisis por efecto también nos da alguna pista de cuál es el análisis por efecto, que es el que ya veníamos aplicando antes de saberlo, porque es el análisis lógico, que es el, oye, qué posición tienen los proveedores de la plataforma, qué posición tienen los compradores y los usuarios profesionales, etcétera, qué barreras a la entrada y qué importancia tiene el canal directo también. Y para mí, muy importante, ¿cómo trata el multihoming? El multihoming sabéis que es utilizar varias plataformas para lo mismo. Oye, pues yo para comprar utilizo AliExpress y Amazon. Estoy haciendo multihoming. Y aquí, curiosamente, el multihoming que se utiliza para restarle poder de mercado a las plataformas digitales, aquí precisamente se utiliza como un indicador de que hay un efecto cumulativo mayor, porque el hecho de que haya multihoming implica que va a haber más plataformas y que más plataformas van a aplicar obligaciones de paridad y por lo tanto es peor. Que haya multihoming es peor, curioso. Luego tenemos perdón, y una última cosa que quería decir, estas obligaciones son las que llamamos las amplias, es decir, tú no puedes vender a través de otras plataformas en mejores términos de lo que vendes a través de la mía. Las estrechas, que son tú no puedes vender a través de tu propia página web en mejores condiciones de las que vendes a través de mi plataforma, tienen un tratamiento muy parecido, parece que es completamente distinto, pero al final es muy parecido, no se retira el beneficio, perdón, no están directamente excluidos de la exención, pero te dice la comisión, se puede retirar la exención y es probable que se retire, de hecho, si hay efecto cumulativo. Las que no son minoristas tienen un tratamiento más favorable, con los mismos criterios, pero más favorable, y te dice la comisión, tienes que tener en cuenta también cómo son las condiciones de competencia aguas abajo, porque si las condiciones de competencia en el plano minorista son muy buenas, es decir, si la competencia intermarca es muy buena, oye, pues entonces nos da un poco igual, ¿vale? Nos da más igual lo que pase arriba. Y luego tenemos al final un apartado muy cortito en el que te dice, bueno, ¿y qué pasa cuando no son SIEL? ¿Qué pasa cuando hay obligaciones de paridad de precios que no sean SIEL? En todos los demás casos del mundo que no son tan distintos. Pues en ese caso te dice, oye, pues se aplica por analogía, más o menos se analiza lo mismo. Sí que te dice en este caso que es muy importante tener en cuenta qué porcentaje del coste representa ese insumo afecto a las obligaciones de paridad respecto del precio total del producto que se está vendiendo aguas abajo. Lógico, ya lo analizábamos así antes, pero bueno, bien también que se diga. Y por supuesto, las grandes eficiencias en el mundo de la paridad de precios es evitar el parasitismo, evitar el free riding. Luego también hay otras, como es, oye, favorecer que se pongan como los costes de promoción, que se haga publicidad, la transparencia de precios, reducir los costes de transacción, el problema del hold up, de la cautividad en las relaciones largas, etc. Y eso era lo que yo os quería comentar. Perdonad que a lo mejor me extendí un poco más de la cuenta. Muchas gracias. A ver, pues muchísimas gracias. Son ya -10. No veo que haya preguntas ni comentarios, ni en preguntas y respuestas, ni en el chat. No sé si es porque a lo mejor no está funcionando. O porque los hemos aburrido a lo mejor. O porque los asistentes no tienen ningún comentario o pregunta que hacer. En todo caso, puesto que no hay nada, si alguno quiere ya ir a levantar la mano, pues bienvenido, ¿no? Quizá un poco, por un poco y tratar de agotar lo que habéis tocado y en lo que no os habéis profundizado, aunque tampoco quizá se me ocurre un poco mencionar el tratamiento, digamos,
o cómo incorpora expresamente en esta revisión las directrices los objetivos de sostenibilidad, en los acuerdos que persiguen objetivos de sostenibilidad, que lo mencionabas tú, Patricia, en tu presentación. Aquí sí decir que expresamente ya se dice que a efectos del 101.3, ¿no? Y por tanto de la exención por categoría, estos objetivos de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, etcétera, y todas las medidas destinadas a perseguir esos objetivos, pues se consideran eficiencias, ¿no? A efectos del 101.3. No sé si queréis añadir algo más, pero un poco en la línea de lo que va a ser la evaluación de las restricciones y el potencial, digamos, anticompetitivo de acuerdos e incluso de conductas unilaterales, digamos, esta línea de incorporar este tipo de objetivos como eficiencias, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta por aquí? De eso de Patricia, sí, Ah, perdona. vale. No iba a decir que Perdona, la sostenibilidad... Pablo, sí, no iba a decir que la sostenibilidad es muy curioso porque lo va metiendo poquito a poquito en muy distintos sitios y sí, no sí. quiere hacer... Se nota que la comisión tiene una reticencia a establecer un criterio general porque desde mi punto de vista, siendo un gran defensor de los objetivos de sostenibilidad, me parece que tiene difícil encaje en la jurisprudencia sobre análisis del artículo 101.3, pero parece que me da la sensación de que la Comisión Europea está creando un clima de opinión favorable a tener en cuenta, y ya ha habido algún caso creo que era de cobre, ¿no? de compra de cobre o algo así, en el que se tuvo en cuenta, oye, que esta conducta puede desincentivar o puede incentivar, mejor dicho, la compra de cobre de primera mano en vez de cobre reciclado. Ya lo he tenido en cuenta alguna vez. Y si no recuerdo mal, se refiere incluso al artículo 3 del Tratado de la Unión, sí, sí. No el de funcionamiento, sino el de la Unión Europea, digamos, para justificarlo. Sí, en un principio. A ver, como principio vertebrado. Patricia Vidal, leo literalmente. ¿Qué opináis de la excepción que permite imposición de precios mínimos de reventa si se revende a pérdida de forma sistemática, afectando a la imagen de marca? ¿Cómo se acredita esa afectación negativa? A mí me parece muy buena pregunta. Además, es que estas cuestiones, estos casos que se te presentan de manera bastante habitual, ¿no? Y bueno, ¿cómo se acredita esa afectación negativa? Evidentemente, per se, la venta perdida, como todos sabemos, no se puede hacer equivalente a un ataque a la imagen de marca. Y bueno, está por ver, ¿no? Cómo se puede en estos casos considerar que desde mi punto de vista, ¿no? que toda una serie, bueno, pues de políticas o de condiciones con los distribuidores encaminadas precisamente a evitar, en qué medida, pues por ejemplo, en qué medida al final una determinada medida o condición impuesta a un distribuidor, en este sentido al final, pues lo que esconde no es más que el objeto de evitar importaciones paralelas, o en qué medida, ¿no? En qué medida efectivamente pues, la práctica de determinados precios por determinados free riders en la red, pues sí que está menoscabando la imagen de marca del producto, y se me ocurren multitud de supuestos, ¿no? Creo fundamentalmente, a mí se me ocurre que es difícil acreditarlos en supuestos, son los que en mi caso, en mi experiencia, más te encuentras, que al final un poco tiene que ver con importaciones paralelas. Y ahí, pues quizá el conseguir convencer que efectivamente estamos en un supuesto en el que cabe una estrategia comercial encaminada, pues, a evitar que se venda a pérdida o bajo determinados niveles de precios, puede ser complicado. Es mi opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo, yo creo que, pero yo creo que es un problema general de la consideración de las eficiencias en el caso de la imposición de precios de reventa, que es que las directrices lo apuntan, pero luego resulta muy difícil a la hora de la verdad atreverse a basarse en un análisis de eficiencias para
para decir que está permitido la imposición de precios de reventa. Hombre, yo diría que yo creo que a todos se nos viene a la cabeza los que son productos gancho, ¿no? En los que a lo mejor sí que puede ser relativamente fácil porque es conocido por el mercado que se utilizan a efectos de atracción de cliente y que en muchos casos se hace en perjuicio, ¿no?, de la imagen de marca. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que le auguro un futuro similar a lo que permitían las directrices del 2010 respecto de la imposición de precios de reventa para evitar el parasitismo, o en el caso de las promociones cortas, que ese incluso era más concreto y tal, y también yo creo que a todos nos daba un poco de miedo, ¿no?, aconsejar a un cliente que eso se podía hacer sobre la base de las directrices. Sí, yo creo que aquí es verdad. Lo que pasa es que yo sí que veo un paso más allá y la comisión parece que, aparte en un clima de abrir la mano en relación con la imposición del precio de reventa y con la restricción de las ventas activas y pasivas, está abriendo algo, está siendo más realista, en mi opinión. Aquí sí que está estableciendo ya una especie de test, porque si te vayas al último, el 180 y algo, creo que es ese párrafo, si te vayas a la última frase, te dice, cuando ya vayas a vender por debajo del precio de venta mayorista, ahí lo más normal es que sea procompetitivo. Y como ya sabemos, sobre todo, cómo las autoridades nacionales aplican las directrices, que es como si fueran las 12 tablas, cuando vendas por debajo del precio de reventa, te van a permitir establecer, en mi opinión, a lo mejor estoy metiendo la pata y estoy diciendo la barbaridad. Algunas autoridades a lo mejor lo pueden interpretar así. Y luego también te da una pista de cómo se va a analizar esto, digamos que lo singulariza respecto del análisis general de eficiencia, del párrafo 16, creo que es ahora, y te dice, en este caso vas a tener que calcular el efecto en la demanda. Y ese efecto en la demanda, pues ya tenemos a nuestros amigos economistas que nos lo podrán calcular. A ver, por acabar, otra pregunta también de Patricia. Perdona, Pablo. Otra pregunta. Acabamos con esta. Leo también literal. ¿Qué opináis de los contratos de cumplimiento? ¿Son el final de las redes de distribución clásicas? El fabricante negocia todo, precios, cantidades, etcétera, con el cliente final, online, por ejemplo, y luego el distribuidor simplemente entrega y factura. Además, asume riesgos, de modo que no es agencia genuina. Pues Patricia Vidal, en este caso, tú misma te lo estás diciendo. O sea, nos lo estás trasladando, ¿no? Sí, Patricia. Yo es que no lo veo Pablo, tan... ¿quién quería? Sí, yo es que la verdad es que no lo veo tan distinto. O sea, lo que te está diciendo es, oye, algo que ya casi podíamos prever, oye, cuando hay un contrato de cumplimiento, está ampliando quizá un poco el ámbito de la agencia, pero es que en realidad lo que estás prestando es un servicio logístico. No me parece tampoco, me parece que de nuevo la comisión está siendo realista y está aclarando zonas un poco grises, pero tampoco me parece una innovación de tanto calado, ¿no? A lo mejor yo tampoco lo he pensado demasiado, pero me da esa impresión. Yo un poco igual, yo no había llegado ahí, ¿eh? Yo tampoco le había dado... Bueno, me parecía interesante la aclaración, pero no había visto que esto pudiese ser una alteración del modelo de distribución. Yo ahí es que me gustaría que hablase Patricia, sí, directamente. Sí, Patricia, ¿por qué no te damos pie? Dice, no tanto porque factura y asume riesgos en la venta, contestaba Pablo. Patricia, puedes hablar, te queda un minuto si quieres. No sé si... Ahí está. Vale, ¿se escucha ahora? Sí. Ah. Me sentía un poco inútil. Ahora sí, Patricia. Perfecto, muchísimas gracias. Sí que queda un minuto. No, era simplemente una duda que me asaltaba porque yo creo que este tipo de servicios se prestaban antes, pero no estaban recogidos en las directrices, punto 1, y tampoco estaba claro que no hubiera un riesgo de imposición de precios de reventa, porque aquí la novedad es que es una excepción a la prohibición de imposición de precios de reventa, porque realmente quien factura es el distribuidor y el distribuidor está asumiendo riesgos. No es un operador logístico que te entrega el paquete, porque en ese caso lo que tienes es un servicio de logístico exclusivamente. Es que hay algo más, el distribuidor factura, puede llevarse un margen,
Además puede tener temas de estocaje. ¿Qué pasa con la devolución del producto? Si no paga, el cliente final, ¿asume el riesgo o no? Entonces, tengo muy claro que si no se asumía el riesgo y era simplemente una prestación de un servicio logístico, pues ahí no hay un tema de fijación de precios de reventa. De hecho, es que compra al mismo precio que revende y cobraría un fee logístico. Aquí no. Aquí se le está suministrando un producto que compra en firme. Lo revende con un margen que cubrirá una serie de gastos logísticos y de facturación, etcétera, pero puede asumir un riesgo. No estamos ante una agencia genuina de toda la vida. Pero bueno, no, pero es que tampoco se trata, Patricia, aquí, precisamente tú lo has dicho al principio, esto de los contratos de cumplimiento está en el contexto de la imposición de precios de reventa, no del tratamiento de estos contratos como si fueran contratos de agencia. Por tanto, yo creo que efectivamente no son equiparables, pero yo sí veo que esta situación en el contexto de contratos de cumplimiento, considerar que en determinados supuestos esa imposición o esa fijación de precios de reventa no se considera una hardcore, una restricción especialmente grave, no lo convierta en una relación de agencia. A ver, no. Estamos hablando de que se justificaría, en este caso, no se excluyera la exención por contener una restricción especialmente grave y que no estuviéramos, por tanto, en presencia de casi, como dice luego en otra parte de las directrices, yo creo que la clave está, anticompetitivo. Claro. Yo creo que la clave está en que los supuestos que quedan excluidos son aquellos en los que es el proveedor arriba el que decide que va a ser ese distribuidor el que va a prestar el servicio al cliente, con lo cual hay un pacto previo entre el proveedor y el cliente final acerca de quién va a ser el distribuidor. O dicho de la otra manera, el cliente no decide quién es el distribuidor y por lo tanto no hay competencia en ese sentido respecto de los distribuidores. Por eso ahí la fijación del precio de reventa pues no plantea problemas. Yo creo que tiene sentido y lo que a lo mejor tienes razón, o sea, es un cambio de modelo de tal, pero vamos, yo no había llegado tan lejos, sinceramente. O sea, yo creo que hay un cambio de modelo, pero es un cambio de modelo. Para mí, además, lo que comenta Beatriz en el chat, que es el ejemplo en el que está pensando, es un ejemplo típico de Visma, ¿no? De la sentencia esta de hace, no sé si el año pasado, del Tribunal de Justicia, que va en línea con el mayor estándar para considerar una infracción por objeto con el tiempo. O sea, cada vez el estándar se va haciendo más complicado. Se está haciendo realista. En Visma, el Tribunal de Justicia lo que te dice es, oye, esto normalmente lo habríamos metido en el saco de las restricciones por objeto, pero ahora ya no es tan fácil. Ahora tienes que hacer un análisis, que siempre ha habido que hacerlo, me vais a decir sí, pero ahora hay que hacerlo en serio. Desde Carl Case, sobre todo desde Budapest Bank, hay que hacer un análisis serio de si hay efectos ambivalentes, de si puede ser procompetitivo, que en mi opinión más que ambivalente es si esto se ha hecho de toda la vida, funciona, se sigue haciendo y es que el mercado funciona así. Y la realidad, y eso lo hemos visto muchas veces, es que hay determinadas empresas que contactan directamente con el cliente y luego utilizan un distribuidor como plataforma logística, aunque sea un distribuidor que no sea un agente, asuma el riesgo, etcétera, pero la realidad es que esto es así. Y la realidad es que ese distribuidor tiene muy poca posibilidad de compartir su margen, como te dicen las directrices de una manera muy eufemística, con el cliente final. La realidad es que eso no pasa casi nunca. Eso es una restricción por objeto, sí, de toda la vida, pero ahora vamos a ser realistas y vamos a ver si eso se ha hecho siempre, si eso es un modelo eficiente y si ahí realmente el análisis económico es el mismo que el de la agencia. O sea, eso no plantea problemas. Pero sí que, visto así, tienes razón, Patricia, sí que representa un cambio que curioso y en mi opinión para bien. Decía Irene también, gracias Irene por participar, si no era una forma de eludir el IPR o Retail Price Maintenance, como se llama. Claro, porque si no es que si no sería un IPR en un caso en el que, de nuevo, ya no estamos, en mi opinión, estamos avanzando en el análisis más económico, ya no estamos en las cajas cerradas de restricciones por objeto. Si no sería un IPR, pero es que no tiene mucho sentido, en mi opinión, que aquí tengamos un IPR cuando hay mercados en los que se funciona así y hay nuevos modelos de negocio como el que ponía Beatriz, que en mi opinión es parecido al de Visma,
es que funcionan así y a lo mejor hay gente, pequeñas empresas que se asocian en plataformas y no tienen otra manera de hacer las cosas que no sea así. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos hemos pasado unos minutitos, disculpad, pero bueno, esto va para mucho. Esperamos haber podido daros un poco un primer barniz de las novedades y de las cuestiones que ahora, bueno, pues habrá que testarlas. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Chao, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.